Las espectaculares vistas del lago desde San Martín de Castañeda otorgan a este municipio una visita obligada. Alberga además el monasterio cisterciense, lugar que inspiró a Miguel de Unamuno para su obra San Manuel, Bueno Mártir. Podríamos elegir cualquiera de los municipios que atravesamos en nuestro viaje, pero hoy vamos a comenzar la ruta en San Martín de Castañeda, un pueblo que tiene la fortuna de ser el mirador de Sanabria. Pero no solo eso, vamos a encontrar otros atractivos que hacen que merezca la pena la visita. Para empezar, su patrimonio. Bueno, Pablo, estamos ante la fachada de esta iglesia y al lado del monasterio de San Martín de Castañeda, una joya. ¿De qué época? Muy antigua. Las primeras anotaciones que hay, los primeros escritos datan del finales del siglo IX, principios del siglo X, algo visigodo, el arte visigodo, algo de arte mozárabe y tal, pero que de esa época se conserva muy poquitos elementos. Sobre todo lo que sí que se conserva es la lápida fundacional del monasterio mozárabe del siglo X. Esa lápida es del año 921 y lo que pone es que unos monjes procedentes de Córdoba, bajo el abad Juan, fundaron aquí el primer monasterio, pero ese primer monasterio no se conserva nada. Posteriormente, y en tiempos de Alfonso VII, sobre el año 1150, ya sí se tiene constancia de que se empezó la edificación de la iglesia antes que el monasterio, lógicamente por el ábside, que son las zonas donde se empiezan todas las iglesias románicas orientadas a Jerusalén, y empezaron por ahí en un estilo románico con muchas influencias, o basándose o bien en la iglesia, en la de Zamora, o la de Zamora en esta, porque son prácticamente coetáneas. Y entonces fue creciendo la iglesia, fue creciendo también los bienes que les proporcionaban, sobre todo las pesquerías del lago, dependían de la iglesia de Carracero, del monasterio de Carracero en León, y abrazando la orden de San Benito, la orden de Cluniacense. Por motivos, la iglesia fue avanzando, pero también se anexionó a la orden cisterciense en el año 1245. Prácticamente lo que más decoración tiene es precisamente esta fachada, ¿no? Ese arco. Esta fachada tiene tres épocas distintas. Lo que es la portada románica del siglo XII, que se conserva lo que es el rosetón, que es el punto por donde entraba la luz, ya estaba coronado. La espadaña es del siglo XVIII, es más posterior. También románico es la chambrana exterior de puntas de diamante, y ya debajo el tímpano, que es San Martín ofreciendo la capa al pobre, es del año 1571, y posteriormente está el dintel, que es más antiguo todavía, es un poquito más tardío, del siglo XVII. A partir de un momento concreto se empieza a recuperar, ¿no? Y se le da una consideración de monumento nacional. Sí. Gracias a ello, hoy lo podemos disfrutar como está. Estuvo en funcionamiento prácticamente hasta principios del siglo XIX, pero lo que terminó con todo ello fue ya la desamortización de Mendizábal, de 1835. A raíz de eso, el monasterio se abandonó y la iglesia se mantuvo gracias a que era la iglesia parroquial. Y en 1931 fue declarado monumento nacional. Y ahora estamos en el interior, no sé qué es más espectacular, si verlo desde fuera o desde dentro, en esta capilla, en la iglesia, en la nave central. Desde dentro impresiona mucho. Es una iglesia con un volumen bastante grande, primero para la zona donde está, bastante grande, no siendo una iglesia de pleno Camino de Santiago, aunque está en la parte que podríamos denominar Camino Mozárabe-Sanabrés. La iglesia tiene 32 metros de largo y unos 11, 12 de la parte de las naves, y es una iglesia de planta de cruz latina, pero con los brazos del transepto muy poquito desarrollados, lo que sí es muy alta. Y la bóveda del crucero con los nervios bastante salientes. Además hay una cosa muy curiosa, que es que los dos laterales de los ábsides son arcos de medio punto, en cambio el arco de la ábside principal ya es apuntado, ¿sí? Con lo cual que se hizo en una época ya posterior. La decoración es muy sencilla, hay muy poquitos elementos de formas humanas o de formas figurativas. Las dos principales son estas dos ménsulas que hay aquí, que son una cabeza de perro y una cabeza de jabalí, y en los capiteles de los laterales hay dos figuras humanas con la cabeza demasiado grande en comparación con el resto del cuerpo, entre unas hojas de palmetas, unos escudos. Lo que sí hay una cosa que es a descubrir, que es un juego, es que en las basas de las columnas
hay muchos elementos muy originales. Aparte de flor de lis, hay piñas, hay unas manos que parecen que están sujetando unas bolas, hay una rana, hay una garra de león. Vamos a pasar a una de las salas que antiguamente el acceso no era por el que acabamos de entrar. Ajá. Esta sala capitular del siglo XVI tiene una de las bóvedas ya prácticamente renacentistas tipo Tudor, y sobre todo lo que más llama la atención son las claves pinjantes. Pinjante significa que cuelgan. Además es una de las salas que ahora tiene uso gracias a la Fundación Santa María la Real y a través del Románico Atlántico. Se acondicionó como capilla de invierno. Los bancos son calefactados y encima, para darle más importancia, tienen la talla románica del siglo XIII, cedida por el Arzobispado de Astorga, que conserva la policromía original. Quien no lo conozca no puede obviar la visita a esta iglesia y monasterio. Sí, porque además no solamente la iglesia, que tiene muchísimos elementos que hemos estado viendo y tal, y muchas cosas a descubrir, y después también está, para completar la visita, el centro de información. Que vengan aquí, que aquí no solamente acompaña a la iglesia, Sanabria está lleno de posibilidades, hay muchísimas rutas, la mayoría de ellas están todas señalizadas. Y después abajo tienes el tema del lago, el tema de las playas del lago y la gastronomía, que aquí es fundamental, vamos, así no hay más que verme. El acceso al monasterio de San Martín de Castañeda apenas cuesta €1, un precio irrisorio para la joya que es. Despedimos hasta nuestra siguiente aventura. No hace falta esperar demasiado. La próxima semana les invitamos a que nos acompañen de nuevo en una bonita escapada por Castilla y León.